Buen día, esta es la grabación referente a la fase número 2 del curso de aprendizaje autónomo, en el cual vamos a socializar las matrices de lectura inferencial de cada uno de los participantes del grupo. Vamos a comenzar con la compañera Cindy Joana Sánchez, por favor. Buenas noches, compañeros. Bueno, entonces puedo iniciar con mi matriz. Pues lo primero hice las lecturas, escogí cada uno de los autores. Entonces vamos a iniciar con Cristín Bernardo, que ahora habla sobre aprendizaje autónomo. Sus principales temas son la importancia del aprendizaje autónomo como pues el aprendizaje de los estudiantes. También vemos la visión del educador, la disciplina, el uso de diferentes técnicas que tiene para hacer el aprendizaje más autónomo y el desarrollo de habilidades de lectoescritura, que eso también quiere decir con el aprender a aprender, que nos enseña cómo a mirar en qué están los niños y a que ellos también sean como, no siempre darles todo como tomarle esto que ya está como dicen masticado, sino que ellos también investiguen. En esto también nos plantea cada tema que el aprendizaje autónomo en la educación actual, también como lo que decía, buscar estrategias para que ellos investiguen más, ya sea utilizando la IA, pero pues de una manera bien. También tenemos el rol del docente que nos da, ¿me lo puedes subir, por favor? El profesor debe actuar de mediador o facilitador y tiene que tener unas estrategias para que el niño, pues, digamos que se motive para realizar sus búsquedas o sus observaciones sobre lo que ellos están tratando. Y la responsabilidad del estudiante, pues también nos dice que debemos gestionar recursos para que ellos hagan su aprendizaje, se les facilite más y facilitarles su autonomía. De ahí, lo que el autor, me la puedes bajar por favor, que está como para la siguiente columna. El propósito del autor, para que me perdí, en la primera, porfa. Ahí, ay, ahí. Ya. Entonces, el propósito del autor es a utilizar el aprendizaje autónomo como herramienta de formación en los estudiantes, mostrando las estrategias pedagógicas, teniendo una disciplina, una responsabilidad para los estudiantes. También lo que decía que como que ellos tengan una enseñanza tradicional y pues también meterle algo, ya más adelante lo voy a decir, de las TIC, que también pues estamos como en la era de las herramientas digitales. Y ahí pues sí la posición frente al texto del autor, que pues el estudio resulta relevante, pues también brinda parámetros claros para llevar los niños y educarlos de una manera diferente, que no siempre tengamos que estarles dando los textos o estarles diciendo, mira, busca en esta página, o, sino que ellos también den su parte y pues den la iniciativa para poder buscar. ¿Me ayudas, por favor, con el siguiente autor? El siguiente es, ay, te subiste mucho. El siguiente es, ahí, eh, ahí, modelo de estrategias de aprendizaje para el pensamiento crítico y creativo. Este pues se basa en la disciplina, la planificación, el pensamiento crítico, el diseño de estrategias pedagógicas. Esto también nos habla de la autonomía para ellos. También nos ayuda a que ellos resuelvan sus problemas sin que nosotros estemos en todo momento. El propósito es que, eso es un autor del Perú, que es Variasis 2023, es la investigación en equipo para la importancia del desarrollo de la autonomía desde edades muy pequeñas, ya desde que ellos están muy pequeñitos, enseñarlos a que sean independientes y autónomos. Y, la postura frente a este tema es que en la pandemia nos enseñó también pues, por medio virtual a ser autónomos, a no siempre nos den todo, a investigar, a darles como tips para que ellos puedan sacar sus propias ideas y nos digan sobre lo que piensan y lo que ellos quieren expresar. El siguiente autor es Escobar Jurado, nos habla de las didácticas en la educación superior, una mirada de los
ambientes virtuales de aprendizaje. En este el principal tema es la educación superior requiere reacomodar didácticas tradicionales que sean flexibles y fortaleciendo sus procesos y que ellos también sean, digamos, más colaborativos, porque hay muchas personas que no les gusta trabajar en equipo. También esto nos dice que el planteamiento de la idea principal, el autor afirma que lograr una flexibilidad en los procesos educativos, ahí es donde les hablo de las TIC, que de pronto pues puedan realizar sus trabajos en equipo de forma por plataformas, por presentaciones, como incluir más herramientas digitales. El propósito de él es estudiar el ABA, impactar la enseñanza universitaria y proponer recursos didácticos, así como les decía, como para poderlos evaluar mejor y también que ellos cojan como esa, como les digo, como se apropien de las herramientas que no les dé miedo a la hora que tengan que hacer una presentación. Y la posición que tengo es que considero que la investigación es relevante porque visualiza los retos actuales de la educación virtual, lo que decía ahorita de la IA, que pues ahorita es lo que está de moda y lo que nos está consumiendo, pero pues que tenemos que hacerlo de manera adecuada. ¿Me ayudas con el otro, por favor? Y sigue Paredes, Campo Verde, creo que dice. La principal tema es visualizar y sustentar la necesidad de tomar docentes en competencias digitales y conocer herramientas tecnoeducativas para la enseñanza. Entonces, lo que decía ahí es que nosotros como docentes nos debemos ir actualizando en la nueva era. Hay muchos profesores de antes, con respeto de todo el mundo, que les da de pronto miedo coger un computador a hacer una presentación, que de pronto, ay, la clase no me va a salir porque no sé manejar la herramienta, lo que se vio en pandemia. En este planteamiento, los procesos educativos del momento exigen al docente, lo que decía, utilizar las TIC. El rol del docente es orientar el uso de las TIC, diseñar novedosos ambientes de aprendizaje como presentaciones, Canva, Genially y otros. También pedir de pronto, así como nos hacen a nosotros, que podamos hacer los mapas y todo eso en nuevas herramientas que no conocemos, o sea, explorarlas y irlas aprendiendo. El propósito del autor es transformar los procesos educativos no solo en recursos tecnológicos, sino también a los niños capacitarlos para que ellos también aprendan a utilizarlo de una manera adecuada. Eh, Resaltar la importancia del educador en la guía y de creador de ambientes de aprendizaje. Y la posición frente al texto es que sí me parece muy importante y estoy de acuerdo que capaciten tanto docentes como estudiantes porque pues la nueva era es esa, digital. Creo que sigue otro, ¿me ayudas, por favor? Y el último es, se sulte mucho, eh, Flavel, de teoría de la metacognición. El tema principal es la capacidad de reflexionar sobre el propio aprendizaje. Esto incluye planificación, supervisión y evaluación. También el conocimiento sobre el metacognitivo y estrategias metacognitivas. El principal tema es que los estudiantes desarrollan conciencia de su aprendizaje y nos ayuda a mejorar el rendimiento escolar y académico. El propósito del autor es describir de la metacognición como proceso de planificación y supervisión y bueno, todo lo que ya dije. Y esto, la posición frente a esto es que la metacognición es la base del pensamiento crítico, nos ayuda a retar a los estudiantes, también de pronto a los profesores, a fortalecer con preguntas y autoevaluaciones su proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Vamos a continuar con la compañera Marcela Bayona, por favor. Estamos presentando tu matriz. Continuamos con la compañera Karen Ariza, por favor.
Perdón, yo estaba hablando y tenía el silencio puesto, perdón. Sí, por favor, continúa entonces la siguiente y luego voy yo para ya poder estar en mi computador porque no alcanzo a ver muy bien desde acá. Muchas gracias. Estoy como igual alistándola en el compu mientras se reinicia, pero quisiera preguntar si hacemos retroalimentación, aprovechando que acabo de terminar la compañera Joana de explicar su retroalimentación, su matriz. O bueno, yo aprovecho para de una vez decir lo que ella socializó ahorita con su matriz, y es que, bueno, teniendo en cuenta que vamos a crear una más grande, de pronto hacer un poquito de ir separando los temas. Veo que condensaste bastantes en varias casillitas. O bueno, yo lo hice diferente, sí, lo hice como un poquito más desglosadito. Sin embargo, cuando explicas los propósitos, eh, siento que todos vamos hacia lo mismo. La importancia de darle independencia, protagonismo al estudiante, de ser un facilitador, que el docente sea un facilitador, un mediador. El proceso metacognitivo que siento que ha tomado fuerza en varios textos, que lo repiten varios autores. La verdad, pues siento que toda la información que das es muy acorde a todos los autores que leímos. Lo único que a mí me parecería desglosar un poquito más los conceptos como para separarlos por categorías y ya. Esa sería mi retroalimentación a tu matriz. Bueno, pues no sé, sería como definir al final cómo vamos a crear la matriz final, ¿no? Pues, no sé, porque pues claramente todos tenemos, yo estoy viendo en el foro otras matrices y pues unos tenemos párrafos largos, como lo tiene Cindy, creo que fue la anterior matriz. Yo lo tengo más o menos así, son párrafos un poco más largos, pero vi otros con ideas cortas. Entonces, pues no sé si al crear la matriz final lo definamos de una sola manera o simplemente mmm, como ya lo tenemos acá y copiar y pegar en una nueva matriz sin importar ideas largas o cortas, no sé, eso voy a hacer definirlo. Sí, sí, porque hay, digamos, temas principales. Entonces, en este primer autor en este primer texto que leímos, que tiene varios, o sea, está como desglosado por capítulos. En mi matriz yo hice por cada capítulo un cuadrito. Entonces, no sé si vamos a hacerlo así o si vamos a unir varios temas como está en esta, que acá veo que quedaron varios temas de varios capítulos. Pero bueno, ahí vamos, igual seguimos utilizando cada uno la matriz y ahí ya, como dices tú, al final tomamos la decisión. Sí, compañera, también me parece que al final miramos a ver cómo hacemos la matriz final. Listo, entonces, ¿quién continúa? ¿De quién es la matriz que estamos viendo, compañero? Estoy presentando la matriz de Marcela Bayona. Bueno, listo, ya abrí la mía acá, entonces listo. A ver, listo. Entonces, bueno, el primer autor es Inés Varias, o Varillas, no sé si, no, Varillas, perdón. El nombre del texto es Modelo de Estrategias de Aprendizaje Autónomo para el Pensamiento Crítico y Creativo en Estudiantes de Educación Primaria. Entonces, acá el primer tema, el desarrollo de la creatividad. Aquí nos hablan de varios estudios que realizaron
en el cual concluyeron que no hay suficiente estimulación para el pensamiento creativo de los niños. Entonces se crearon diferentes estrategias para poder solucionar este problema en el salón de clase. El siguiente tema de este texto es el pensamiento crítico. Entonces, acá se les debe brindar espacios a los estudiantes con sus compañeros, con sus pares, para que ellos comiencen a crear su propio conocimiento, que no necesiten siempre el apoyo del maestro, sino que entre ellos mismos construyan el conocimiento. El aprendizaje autónomo, entonces aquí cuando los estudiantes toman sus propias decisiones, esto también los va ayudando a crear conocimiento. El aprendizaje también afecta a los factores afectivos, contextuales, cerebrales. Entonces, en este caso, al todas estas áreas influir en el funcionamiento del cerebro, entonces por eso es importante que esté el apoyo del docente, más no esté como el maestro todo el tiempo liderando las actividades, sino que sea más como un intermediario. El pensamiento crítico, entonces, es la capacidad de razonar, argumentar, tomar decisiones, y también con todas las actividades ya mencionadas anteriormente, se va logrando que ellos vayan aprendiendo a tomar esas decisiones, que no va a ser solamente en el área escolar, sino en áreas de la vida real. Listo, entonces aquí la posición, perdón, el propósito del autor con el estudio entonces es presentar un nuevo modelo pedagógico que permita que los estudiantes desarrollen tanto su creatividad como el pensamiento crítico, que les va a ayudar en su vida, en todos los aspectos de su vida. En cuanto a mi posición, considero que es una herramienta muy valiosa, que es importante que los maestros tengamos el conocimiento de estas herramientas que podemos utilizar en el salón de clase, y que podamos incentivar a nuestros estudiantes todo el tiempo a utilizar, a utilizarlas y a desarrollar este pensamiento crítico, a desarrollar su creatividad, dejándoles diferentes problemas para que solucionen ellos y aprendan unos de los otros. El segundo autor es César Enoch Paredes. Bueno, acá son varios autores. Y el nombre del texto es Herramientas Tecnoeducativas del siglo XXI. Entonces acá el primer tema es el rol del alumno del siglo XXI. Entonces aquí los estudiantes pasan a ser como el foco central, y ellos empiezan a construir sus propios conocimientos. Es un poco también relacionado al anterior texto. Existen diferentes medios de información. Ya no estamos como ceñidos solamente a los textos, sino ya viene todas las tecnologías de la información y la comunicación, tienen imágenes, videos, audios. Acá nos menciona la teoría del desarrollo de Piaget, quien conecta conocimientos antiguos con los nuevos. Entonces, de esta manera es como se generan en realidad los conocimientos nuevos. Si no hay esa conexión, es complicado que se genere nuevos conocimientos. El rol del docente, entonces, es el mediador, es guía, es conciliador, y es quien da como la última palabra al momento de resolver, como dar la última palabra de las ideas que van dando los alumnos. Aquí vamos, las competencias digitales docentes. Entonces, nuevamente se van introduciendo más
Las TIC es súper importante que estas herramientas, ya que en su momento fueron innovadoras, ya son como uso diario, de uso diario, debemos entonces también comenzar si no se utilizan en el salón de clases, es súper importante empezar a hacerlo. Herramientas tecnoeducativas, es el siguiente tema. Entonces, aquí nos hablan mucho de las herramientas colaborativas para promover el trabajo en grupo, en el que nuevamente aprendemos unos de los otros con el maestro como conciliador. Acá entonces se dan las nuevas modalidades de estudio, que es el e-learning, el D-learning. Entonces, acá se amplían las posibilidades de acceso a la información y se presenta entonces la interactividad educativa. Listo, este es el siguiente libro. El propósito del autor en este caso es entonces analizar todos los tipos de herramientas educativas que tenemos en el momento. Es como un poco pensar y reflexionar a lo que nos enfrentamos en este nuevo siglo, en el siglo XXI, a lo que debemos adaptarnos, si aún no lo hemos hecho, a todas las tecnologías de información y comunicación, al paradigma constructivista. Y en cuanto a mi posición frente al texto, igual es pertinente, es súper importante que nosotros los docentes desarrollemos competencias digitales sólidas, que estemos en la capacidad de apoyar a nuestros estudiantes, no solo para seguir utilizando los textos como lo hacíamos antes, sino ya como abrir nuestra mente a todas las tecnologías que nos presentan y que cada vez nos hacen un poco más fácil el aprendizaje. Vamos entonces con el siguiente autor. Me perdí. Que es Sara Isabel Escobar. Y el nombre del texto es Didácticas en la Educación Superior. Acá también hablamos de los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, de la pedagogía a la didáctica es el primer tema. Entonces, la didáctica es la disciplina, es una ciencia que estudia los procesos de enseñanza paso a paso, en el que vamos introduciendo los conocimientos de lo más básico a lo más avanzado. Se diferencia de la pedagogía porque se centra más en cómo hacerlo, en cuáles son esas estrategias que necesitamos para que nuestros estudiantes vayan aprendiendo en orden. Los modelos didácticos en ambientes virtuales de aprendizaje, los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, acá en estos modelos nos enseñan a organizar la información, enfocándonos en la transmisión de contenidos hasta la construcción colaborativa, es decir, en el grupo, en ese aprendizaje grupal, donde se va generando el conocimiento. Las estrategias didácticas, entonces, estas son todos los planes de acción, todas las actividades que utiliza el maestro en el aula para ir construyendo el conocimiento. El siguiente tema, el paradigma centrado en el aprendizaje en los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, básicamente acá nuevamente se hace como el énfasis de que el estudiante es el centro del proceso, es el eje de las clases. Se da aquí entonces la autonomía y la autorregulación en las interacciones con sus pares.
Aquí entonces, perdón, bueno, el propósito de la lectura entonces va dirigido hacia los modelos y estrategias utilizadas por el maestro en clase. Esto va más hacia la educación superior. Este texto se centra más en la educación superior, más que en educación preescolar. Entonces acá básicamente pues, me enfoco como mencionando en lo que pretende mencionar el autor o los autores, perdón, es la importancia de la didáctica en la educación, la innovación, creatividad y compromiso que se debe tener en el aula de clase en educación superior. Y por último, mi percepción, mi posición frente al texto es pertinente y necesario, ya que con todos los cambios que se están presentando en la actualidad, es importante que la educación se centre en en la didáctica, sí, pero también a la vez en todo el tema de la virtualidad, que más que un soporte tecnológico es ya básicamente como el todo en cuanto a escenario educativo. Y bueno, listo. Esta es mi matriz. Ya no sé quién es la siguiente, si tienen alguna retroalimentación. Y Pues bueno, me gustó a mí como marcaste los principales temas y el punto de vista, me parece que está bien condensado y bueno, los podemos incluir en la matriz final. No sé si alguien vaya a hacer alguna retroalimentación. vale, gracias Luis. Entonces tenemos en pantalla la matriz de Karen. Bueno, entonces ya logré acá abrirla también. Voy a irla haciendo desde mi computador, pero pues con tu proyección. Bueno, el primer texto que relaciona en la matriz se llama Aprendizaje Autónomo, Orientaciones para la Docencia. El primer tema principal es qué es el aprendizaje y cómo aprendemos. El primer planteamiento que relaciono es que el aprendizaje es un proceso personal y social que requiere formación integral, conocimientos sólidos y disciplina del trabajo con el fin de aprender a aprender, tanto en el ámbito personal como profesional. Y en el segundo planteamiento está el conocimiento que debe ser funcional, activo y constructivo, incorporando los sentidos y así creando una relación entre pensamiento y lenguaje, identificando que es necesario implementar varias estrategias a partir de la adquisición de hábitos de estudios adecuados. Em, el propósito de los autores acá es que pretenden informar la importancia de mantenerse en formación, que el aprendizaje debe continuar siempre, tanto en la vida personal como profesional, con el fin de que estas habilidades se desarrollen, tanto cognitivas como socioafectivas, por lo cual es necesario que desde la docencia se empleen varias estrategias que permitan encontrarle sentido y motivación a lo que se realiza. En cuanto a mi posición, siento que es indispensable que esta formación siempre sea continua, perseverante y constante, que conozcamos esas herramientas que favorecen el aprendizaje, que sea un aprendizaje significativo, que sea funcional, activo, constructivo. Y pues en otra materia escuché, sin emociones no hay aprendizaje. Y empezando este tema lo puse, pero leyendo el resto, pues la motivación es algo que es como el motor para poder eh, tener un proceso activo. Entonces siento que va siendo como una palabra que repetimos bastante en en las diversas lecturas. El siguiente tema relacionado son los factores relacionados con el aprendizaje. El primero que menciono son los factores cognitivos, socioafectivos, fisiológicos y ambientales o contextuales, según las variables a las que se enfrenta una persona en su proceso de aprendizaje y en cómo los maneja. Y en el segundo planteamiento hablo de los estilos de aprendizaje como las maneras en que cada persona aprende.
Acá menciono los 4 estilos y a su vez de estos estilos se mencionan 4 modalidades de aprendizaje. Los autores, perdón, manifiestan que cada persona está expuesta a factores tanto internos como externos, los cuales favorecen y dificultan el proceso de aprendizaje, según el contexto y el desarrollo emocional, identificando así esos aspectos principales, relacionándolos con el aprendizaje, como el autoconcepto, la autoeficacia, el locus de control, la motivación, el estrés, bueno, en los demás. Y a su vez se mencionan que estos estilos de aprendizaje varían de acuerdo a cada persona. También citan el aprendizaje holístico, que es el que hace referencia al manejo de los 2 hemisferios. Y aquí pues traigo a colación que hubo una frase que leí donde decía que era importante desarrollar una pedagogía que estimule los 2 hemisferios. Entonces, siento que es muy relevante. Acá paso a mi posición y es que los factores son elementos que siempre están presentes en la vida del ser humano, por lo cual es importante identificarlos y así desde allí emprender un proceso significativo de aprendizaje. Los autores mencionan la importancia de un desarrollo y equilibrio emocional para poder favorecer todo tipo de aprendizaje. Y siento y pienso que definitivamente el estado del ser humano es indispensable para cualquier método. Ejecutar los 2 hemisferios, pues promueven y potencian un mayor desarrollo. Por lo general, eh, tendemos a desarrollar un solo hemisferio, pero si le apostamos a este desarrollo de ambos hemisferios, pues se van a aprovechar mucho más las capacidades y habilidades de cada persona. Entonces concuerdo completamente con el autor cuando menciona que una pedagogía que estimule los 2 hemisferios, como ya lo venía diciendo. El siguiente tema es el aprendizaje autónomo. En este plan, el primer planteamiento que relaciona es que el aprendizaje autónomo emplea estrategias de aprendizaje que favorecen el proceso de manera constructiva y significativa, donde el estudiante autorregula su aprendizaje y hace conciencia de su propio pensamiento y sus procesos tanto cognitivos como socioemocionales, conocido como la metacognición. Y a su vez cuestiona, buscando ir más allá y así enriquecer el aprendizaje de manera integral. El segundo planteamiento que relaciono es el aprendizaje colaborativo como un método que se lleva en grupo, donde cada integrante lleva su proceso de manera responsable y a su vez interactúa con sus pares, promoviendo una interdependencia positiva. Aquí los autores mencionan el aprendizaje autónomo como ese proceso centrado en el desarrollo personal y de su propia acción para alcanzar un objetivo determinado. Se centra únicamente en sí mismo a fin de potenciar el proceso de aprendizaje. Para esto, en primer lugar, los autores mencionan la autorregulación como esa acción vigilante y evaluativa que busca la mejora continua, dando independencia y gestión para un aprendizaje significativo, reconociendo la mejor estrategia. Dichas estrategias visualizan acciones y procesos que favorecen el aprendizaje de manera efectiva. Desde mi posición, considero que el aprendizaje autónomo es vital e imprescindible para emprender cualquier proceso de aprendizaje. Por tanto, es importante tener esa conciencia activa del propio pensamiento y cómo se abordan esas acciones que llevan al aprendizaje, haciendo esa supervisión de todos los procesos autónomos que favorecen la adquisición del conocimiento y a la vez cuestiona más allá de lo que se sabe. También es enriquecedor el aprendizaje colaborativo, más cuando se comparte conocimiento, eh, puesto que cuando uno prepara un tema para explicarlo, siento que es uno quien termina aprendiendo un poquito más de lo que investigó. En el siguiente tema abordo hablando se entiende la gente, expresión oral. El primer planteamiento es la comunicación como base de todo, necesaria para dar inicio, compartir, recibir y construir. Los autores mencionan la comunicación oral y escrita, afirmando que deben ser claras, coherentes, precisas y creativas. En el segundo planteamiento, expongo que se encuentra también la expresión corporal como parte de la comunicación humana, siendo muy diciente porque el cuerpo habla todo el tiempo mediante la expresión no verbal. Y un tercer planteamiento que pongo es la comunicación interpersonal es el arte de hablar con otros. Es una habilidad que se desarrolla. Bueno, aquí los autores resaltan las características de la comunicación y los elementos en una conversación, esa acción de transmisión en la propia vida,
Muestran el papel que juega la expresión oral y cómo se puede ajustar a cada contexto. También se menciona la importancia de la comunicación escrita y la necesidad de que sea clara y coherente. Así pues, el arte de hablar es una habilidad que refleja lo que es la persona. Y desde mi perspectiva, la comunicación es lo que nos permite vivir en sociedad, nos da las herramientas para interactuar, caminar con más personas y aprender. La comunicación genera ese puente de conocimiento donde puede intercambiar saberes. Por esta razón es imprescindible tener una adecuada comunicación, tanto escrita como oral, siendo esta el reflejo de nosotros mismos. El siguiente tema que abordo es la lectura y la escritura. La lectura, en el primer planteamiento, y la escritura son complementarias, dado que leer consiste en decodificar la escritura. Leer es primordial para la vida y muy necesario para cualquier persona que quiera estar vigente en procesos de formación. Requiere diferentes niveles de comprensión relacionando lo encontrado en la lectura con los saberes previos. El siguiente planteamiento que hago son: las habilidades lectoras favorecen y optimizan la comprensión de los diferentes textos, permitiendo a su vez identificar el resultado de la lectura. Y un tercer planteamiento: la escritura es una comunicación con muchas ventajas, dado que permite regresar lo dicho y su comprensión varía según la interpretación. Las autoras afirman que la escritura es un proceso diferido y de representación. Bueno, acá los autores pre- eh, pretenden informar que la lectura es un proceso fundamental para el aprendizaje, por lo cual es sumamente importante desarrollar este hábito, la comprensión de la lectura y la escritura, fortaleciendo así los procesos de formación. Dicen, para aprender a leer hay que leer, al igual que con la escritura, para aprender a escribir hay que escribir. Entonces, em, desde mi punto de vista, la comprensión de lectura es un elemento clave en el aprendizaje, ya que si no sabemos leer, perdón, si saber leer es, digamos que como un tema de codificar palabras, pero sin comprensión, pues de nada sirve que yo lea si no comprendo el mensaje. El siguiente tema que relaciono es la investigación bibliográfica. Dos planteamientos. El primero: la investigación existe para resolver problemas y responder preguntas de la cotidianidad, y en el ámbito académico responde a las inquietudes de la sociedad. Y en mi segundo planteamiento, la investigación bibliográfica provee los datos necesarios para soportar una nueva investigación, siendo el marco teórico, y así poder analizar de una manera concreta el tema. Acá el autor lo que permite es que desde un ámbito académico, la investigación inicialmente informan que es algo rutinario, que es todo el tiempo estamos haciéndonos preguntas, pero en el ámbito académico sí se necesitan elementos como el interés del problema, que sea una investigación viable, que se delimiten ciertos aspectos y por lo tanto conocer lo que se ha investigado, qué saberes previos existen, y así se puede profundizar más y saber qué se va a indagar. Y en cuanto a mi postura, sí, definitivamente comprendo que y entiendo que la investigación está inmersa todo el tiempo. Los que trabajamos con niños pequeños nos damos cuenta cómo ellos tienen preguntas todo el tiempo, o sea, son la etapa más curiosa, incluso es la preescolar, donde están generando inquietudes, donde hacen unas preguntas muy interesantes de ahí es donde salen esos proyectos. La investigación aplicada desde la formación académica pues da más sentido a muchas preguntas en nuestro ámbito universitario, nos permite abordar temas de interés general y por lo tanto es muy necesario tener esa investigación bibliográfica que nos generan esos datos que ya dan sustento y fundamento a las investigaciones que queramos emprender. El siguiente tema que abordo es la tecnología de información y comunicación como herramientas para el trabajo universitario. En el primer planteamiento, las TICs han abierto una puerta a la información que ya prácticamente no tiene límites. En el segundo planteamiento, la tecnología educativa, si bien incorpora materiales usando diversas tecnologías, también enmarcan acciones de planeación, ejecución y evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí el autor nos muestra cómo las TICs ya son una realidad inminente, aunque el texto no nos habla ahorita tanto de inteligencia artificial, pues bueno, es como un paralelo donde tanto docentes como estudiantes deben desarrollar esas competencias para tener un uso adecuado de las TICs. Y desde mi postura,
Definitivamente es algo que ha tomado demasiada fuerza, que es nuestra herramienta de trabajo y que ya no hay límites. Ya ahora lo que necesitamos es ser responsables y tener como ese valor ético para que estos recursos sean bien aprovechados. El siguiente tema que abordo es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico dota de fundamento a los nuevos conocimientos, estableciendo juicios de verdad y de valor. Por lo tanto, los autores afirman que es una actividad mental sistemática y en el siguiente planteamiento es relevante clarificar los criterios y así darle valor al juicio dentro del contexto, favoreciendo el ejercicio de las habilidades del razonamiento y del diálogo y a su vez requiere habilidades de pensamiento lógico para analizar los juicios. Aquí los autores afirman que el pensamiento crítico es el que nos permite analizar la información, tener una postura, establecer un juicio de valor, nos da como un fundamento. Y desde mi postura, considero que el pensamiento crítico es muy objetivo, a pesar de que hay juicios de valor, siempre va fundamentado. El siguiente tema que abordo es resolución de problemas. El primer planteamiento es natural el razonamiento poco eficiente en jóvenes y adultos, pero es posible mejorarlo con algo de atención y esfuerzo. En el segundo planteamiento, ante una inquietud o para tomar una decisión, el procedimiento al que se acude es el de resolución de problemas mediante una serie de etapas. Entonces aquí los autores nos hablan de que es normal que no haya como ese razonamiento tan, tan desarrollado, pero que si uno ejercita ciertas herramientas y estrategias, se vuelve como un ejercicio que permite que la resolución de problemas sea más fácil. En cuanto a mi postura, siento que el ejercicio de resolver problemas sí desarrolla las habilidades, de tal manera que el cerebro necesita ejercitarse como un músculo. Si no se pone a trabajar, pues no se va a desarrollar. Y estas situaciones que nos presentan problemas nos ayudan a buscar a elaborar esas etapas y encontrar esa resolución de problemas. El siguiente tema es la creatividad. En el primer planteamiento, la creatividad da vida a algo nuevo con originalidad, explora opciones y busca solucionar el problema de manera auténtica. El segundo planteamiento se habla de un pensamiento lateral y vertical, donde el pensamiento lateral libera los conocimientos viejos y da libertad al ingenio. Aquí los autores proponen tres aspectos: el cognoscitivo, que abarca la percepción, la intuición, la imaginación y la capacidad crítica; el afectivo, que comprende la autoestima, la libertad; y el aspecto volitivo, que considera la tenacidad. Desde mi punto de vista, considero que la creatividad es algo que da mucha imaginación, que da mucha libertad, pero como lo dije al principio, va inspirada por la motivación. Entonces es la emoción la que nos sigue acá dando ese motor. El siguiente tema es cómo tomar decisiones responsablemente. En mi primer planteamiento, la toma de decisiones debe ser un proceso largo que requiere la consideración de varios aspectos. Sin embargo, hay momentos que se requiere una toma de decisiones rápida. En el segundo planteamiento es necesario inculcar y clarificar los valores, teniendo en cuenta así los criterios adecuados para la toma de decisiones, analizando a la vez el juicio moral desde las virtudes que permiten ser mejores personas, atribuyendo a este proceso educación de carácter. Aquí los autores nos hablan de lo importante de tomar cualquier decisión, de que lo ideal sería tener tiempo para hacerlo, pero que muchas veces nos toca hacerlo de una manera muy rápida, de que no nos da tiempo de emplear como los procesos. Entonces aquí es donde debemos ser objetivos, de tener un pensamiento crítico que nos dé como esa libertad y a la vez responsabilidad en la decisión que tomemos. Desde mi punto de vista, siento que es el valor moral lo que trasciende en este momento. Em, Como decía, pues cuando no hay tiempo toca pensar rápido. Entonces, con un valor moral, nos aseguraremos de que las decisiones sean las mejores para todas las personas implicadas. Ya aquí paso al siguiente texto: Didácticas en la educación superior, una mirada desde los ambientes virtuales del aprendizaje. Aquí hablan sobre un tema a investigar desde la Universidad de UNAT. Entonces, lo primero que presentan es el planteamiento del problema.
El planteamiento del problema son las estrategias didácticas, son de vital importancia para el papel docente, de tal manera que sea ese mediador entre el estudiante y el conocimiento, por lo cual se hace necesario contar con habilidades en la virtualidad. Y en el segundo, se hace necesario identificar las estrategias ya utilizadas para así poder tener mayor impacto en el ámbito académico. Aquí se reconoce como primera medida que los docentes de la SEDU cuentan con unas habilidades para la virtualidad, pero reconocen también que aquellos que vienen formados desde la presencialidad les hacen falta esas herramientas. Entonces, acá empieza el planteamiento del problema. Y desde mi punto de vista considero que sí es necesario y para todos, incluso los de la virtualidad, una constante actualización. Conociendo estas estrategias nos permitirá ser más ágiles en nuestra labor docente. En el marco referencial, el primer planteamiento es la didáctica busca el mejoramiento del ser humano a través de la comprensión y la transformación constante por medio de procesos sociocomunicativos, adaptativos y desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el segundo planteamiento, la didáctica es una ciencia de la educación que orienta, socializa, integra y sistematiza resultados investigativos de una práctica educativa. Entonces aquí los autores buscan desde la didáctica mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, reconociendo así tanto los procesos individuales como los colectivos, dándole importancia a la interacción. Entonces la didáctica es como el arte de enseñar y que a su vez los estudiantes tengan voz y protagonismo en su proceso formativo. Desde mi punto de vista, la didáctica dota de recursos al docente para llevar a cabo este proceso y enriquecer así el conocimiento. El siguiente apartado es la metodología, un paradigma sociocrítico. Entonces, en el primer planteamiento se permite reconocer y analizar las prácticas docentes, generando así una reflexión de dicha práctica a fin de llegar a una transformación social. En el segundo es un enfoque cualitativo de investigación de corte exploratorio descriptivo. Aquí los autores buscaban mediante la investigación acercarse a los escenarios directamente. La metodología que buscan acá es descriptiva. Delimitaron una población, utilizaron unos instrumentos, unas técnicas, analizaron la información recolectada y ya después generaron una matriz de análisis cualitativos. Desde mi punto de vista, siento que ese acercamiento es muy valioso porque permite describir una realidad y así poder eh, encontrar esas herramientas que funcionan y reconocer cómo son las didácticas desde la virtualidad. En el siguiente tema vemos los resultados y el análisis de la información. En el primer planteamiento reconocemos que la didáctica es entendida desde varios referentes como una ciencia educativa que va en función de las necesidades encontradas en cada contexto. Y en el segundo planteamiento, la didáctica es una disciplina con propósitos educativos en busca del mejoramiento de los seres humanos a través de la transformación constante y la comprensión. Aquí los autores evidencian a partir de esa investigación ese vínculo entre la teoría y la práctica, integrando nuevos saberes, reconociendo esos procesos de autorregulación y relación dentro del ambiente académico y viendo esas interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante, desde lo cual se busca que todo sea significativo y enriquecedor. Y desde mi punto de vista, siento gran empatía, veo gran empatía por buscar ser mejores cada día. Siento que estas estrategias e investigaciones lo que buscan es mejorar, mejorar para todos. El siguiente texto que abordo es el de Inés Varías, Modelos de Estrategias de Aprendizaje Autónomo para el Pensamiento Crítico Creativo en Estudiantes de Educación Primaria. Nuevamente hablamos del aprendizaje autónomo. Aquí la autora nos dice que es la autorregulación del proceso cognitivo y socioafectivo del aprendizaje, brindando así responsabilidad y consecuencia con las acciones hechas desde la libertad, alcanzando una motivación intrínseca, una vez más la motivación. En el segundo planteamiento, el aprendizaje reconoce los factores socioafectivos, fisiológicos, contextuales, el funcionamiento del cerebro y los estilos de aprendizaje. Aquí la autora nos habla de ese control autodirigido que se tiene con el aprendizaje, esas características de tomar decisiones adecuadas, participar de manera activa, desarrollar esa motivación intrínseca, teniendo un control de este proceso de aprendizaje. Y desde mi punto de vista, siento que la autora es muy acertada al afirmar que se desarrolla una motivación intrínseca, pues es desde el interior que se puede hacer ese control autodirigido. Ah, Es lo que lo mueve a uno. El siguiente tema es el pensamiento crítico y creativo. En el primer planteamiento, la solución de problemas requiere la interacción del pensamiento crítico y creativo,
generando nuevas ideas y enfoques desde la flexibilidad. Y en el segundo planteamiento, el pensamiento crítico y creativo se consideran competencias con características semejantes, siendo a su vez procesos complementarios. Aquí la autora habla de que el pensamiento creativo interviene en el pensamiento crítico, desarrollando así esas habilidades propias y necesarias para la resolución de problemas. Se complementan, generando flexibilidad en medio de la objetividad. Y una vez más, reitero desde mi punto de vista que la motivación intrínseca es ese motor que prende los pensamientos y en este caso une el crítico con el creativo frente a un problema y genera más herramientas. En el siguiente texto de César Enoch Paredes, herramientas tecnoeducativas del siglo XXI, fortaleciendo competencias digitales docentes para la enseñanza y aprendizaje. El tema principal que aborda es rol del alumno del siglo XXI. En el primer planteamiento, los estudiantes son los protagonistas de su proceso de aprendizaje, construyen sus propios conocimientos y son participantes activos. En el segundo planteamiento, según Piaget, los estudiantes requieren capacidades de razonamiento para confrontar conocimientos previos con la necesidad de elaborar nuevos saberes. Aquí el autor habla de que los estudiantes han pasado de ser receptores de información a tomar un papel protagónico, ya no van solamente a recibir, sino a ser parte, a construir su propio conocimiento. Por tanto, el razonamiento es vital para que ellos sean participantes activos e interactúen todo el tiempo con su entorno. Desde mi punto de vista, concuerdo completamente con el papel protagónico que debe tener el estudiante, pues solamente así podemos tener ese aprendizaje significativo, donde dejamos de ser una persona pasiva que recibe y son los estudiantes activos para transformar. En el rol del docente del siglo XXI, expreso los dos planteamientos. El primero, el docente orienta, guía y conduce al estudiante a buscar y encontrar la resolución de los distintos interrogantes. Y en el segundo, el docente debe contar con competencias en el área de la ciencia que enseña competencias pedagógicas, culturales, formación profesional permanente con liderazgo, vocación y compromiso ético. Entonces aquí el autor nos habla de que el docente es ese facilitador que nos permite, que genera un ambiente que brinda herramientas necesarias y que provee para que el estudiante tome ese rol protagónico. También es el encargado de tomar decisiones, pero siempre con la finalidad de que se brinde el mejor escenario, de que tengamos los recursos, de que los estudiantes puedan acceder a todo lo necesario para construir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y desde mi punto de vista considero que las características de un docente son muy relevantes para que el aprendizaje sea significativo, siendo el docente ese facilitador y mediador entre el estudiante y el conocimiento. Ahora continúo con el otro tema, herramientas tecnoeducativas. Aquí en el primer planteamiento menciono que facilita el aprendizaje en el estudiante, mejorando a su vez las habilidades y el aprendizaje autónomo y colaborativo. En el segundo, se requieren docentes con competencias digitales para incorporarlas adecuadamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en el tercero, el uso de las herramientas tecnoeducativas genera nuevas modalidades de estudio. Aquí el autor presenta distintas estrategias tecnológicas, viendo la educación como un plan estratégico, donde hace gran mención al trabajo en equipo, como ese pilar para enriquecer los conocimientos, siendo que cada uno presente su conocimiento y así todos se enriquezcan, cada uno mostrando como lo que entendió. A su vez también nos muestran herramientas innovadoras para proveer distintas estrategias y que así haya una adecuada interacción y relación entre los integrantes del grupo. En mi punto de vista, siento que el interactuar con otras personas abre el panorama, permite que veamos el mismo objetivo, pero desde otros puntos de vista, así como estamos haciendo en este momento. Y las herramientas tecnológicas que nos ofrecen, pues facilitan esta interacción, como el Drive, como el poder estar todos en línea conectados con un mismo documento. Todo esto enriquece el trabajo en equipo y hace que cada aporte sea valioso. Listo, esa es toda mi matriz. Muchas gracias. ¿Algún comentario o observación de la matriz de la compañera?
No, a mí me pareció que está muy completa, aborda unos términos que pues van a ser pues fundamentales para la realización de nuestra matrix final. Entonces, siento que esta matrix está muy, muy informativa. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos con la matriz de Nelcy Estela Cárdenas. Vale, con eso. Bueno, pues cordial saludo, mi nombre es Nelcy y bueno, pues a lo largo de esta lectura y de la realización de esta matrix, pues comprendí que no se trata solamente de memorizar la información, sino de comprender, de reflexionar, de aplicar y de dar sentido a lo que aprendemos en nuestra vida cotidiana, ya que pues el aprendizaje debe ayudarnos a crecer como personas y a ser más conscientes de construir conocimientos con propósito. Para ello abordé 4 lecturas. La primera está basada en el texto de Crispin Bernardo, en el cual nos habla sobre el aprendizaje autónomo, orientaciones para la docencia. Entonces, en este texto, pues se explica que el aprendizaje es un proceso activo, multifactorial y constructivo, en el que influye la experiencia, el contexto y la motivación. Eh, Él menciona 2 tipos de aprendizaje. El primero es el profundo, el cual se logra cuando relacionamos la nueva información con lo que ya sabemos, y el superficial, que es el que se limita a repetir y a memorizar. Además, también señala que el aprendizaje se da en fases de observación, análisis, síntesis, relación y evaluación, lo cual pues fortalece como la autonomía y la autorregulación del estudiante. Este autor también menciona que influyen factores externos como la salud, el contexto, las emociones, la motivación y la cultura. Y por esto, pues el docente debe crear estrategias que ayuden a comprender y a reflexionar no solamente pues la escritura, no solamente a recordar, sino que pues también es, por medio de este texto, pues me permite como entender que el aprendizaje incluye comunicación, lectura, escritura y uso de las TIC, fortaleciendo así el pensamiento crítico y el aprender a aprender. Puedes bajar al siguiente autor, por favor, compañero. La siguiente lectura nos habla sobre el modelo de estrategias de aprendizaje autónomo para el pensamiento crítico y creativo en estudiantes de educación primaria. Esta fue una investigación realizada en el Perú y es por la autora Inés Sofía Varias, la cual presenta pues un modelo de estrategias de aprendizaje desarrollar un pensamiento crítico y creativo desde la educación primaria. Por medio de esta lectura, pues la autora explica que el aprendizaje autónomo no es solamente estudiar, sino tener la capacidad para planificar, para elegir recursos, para reflexionar y evaluar avances. Señala que debe trabajarse desde lo socioafectivo, desde lo cognitivo y desde lo metacognitivo, y que el docente tiene un papel clave como mediador y acompañante. Por esto me pareció muy importante el cómo la autora propone estas estrategias prácticas que se pueden adaptar según las necesidades de cada estudiante. Entonces, por medio de este texto, pues me hizo pensar que en la importancia de fomentar la autonomía desde los más pequeños y para así poder formar personas más reflexivas, más responsables y más creativas. Puedes bajar al siguiente autor, por favor, compañero. Ahí. Bueno, el tercer tema habla sobre las herramientas tecnoeducativas del siglo XXI. Dice que según el autor de Paredes, Campoverde y Jactiva, habla sobre el fortalecimiento de competencias digitales docentes para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces,
esta lectura encontré que se hablan sobre herramientas tecnoeducativas pues del siglo XXI, en el cual pues, se explica que la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para la enseñanza y el aprendizaje, en el cual pues el estudiante deja de ser un receptor pasivo, se convierte en el protagonista activo que construye su conocimiento con ayuda de las TIC. También menciona que los docentes deben desarrollar competencias digitales, no solamente para usar plataformas, sino para integrarlas de manera pedagógica. Entonces, ahí nos citan unos ejemplos, como por decir Google Drive, Edmodo, Canva, Genially, Kahoot o Quiz, que estos pues fomentan la motivación y la participación activa. Entonces, pues este texto me pareció muy interesante porque resalta la tecnología, y como que hace ese énfasis de que esta tecnología no reemplaza a un profesor, sino que lo apoya en las clases para que sean más innovadoras y más inclusivas. Además, pues nos invita a reflexionar sobre la necesidad de formar docentes en el uso de estas herramientas y así pues reducir como esta brecha digital que se abre. Y el último autor, compañero, es el de Gallardo. Gallardo López, en el cual pues nos habla sobre la competencia de aprender a aprender en la universidad, una propuesta de modelo teórico. Entonces, por medio de esta lectura, habla sobre pues esa competencia entre aprender y aprender considerada por la Comisión Europea como una de las 8 competencias claves para la vida, los cuales los autores pues explican que esta habilidad permite planificar, permite organizar y evaluar el proceso de aprendizaje de forma consciente y reflexiva. También propone un modelo de 5 dimensiones: la cognitiva, la metacognitiva, la afectiva motivacional, la social relacional y la ética. Me pareció pues un texto muy completo, ya que pues nos muestra la manera en que aprender no es solamente un proceso académico, sino también un proceso emocional y humano. Entonces, pues se resalta como esta necesidad de que en la universidad se forme estudiantes autónomos, críticos y responsables, capaces de adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y pues a la era actual. Entonces, bueno, en resumen de la realización de esta matrix, pues comprendí que en el aprendizaje autónomo no solamente significa estudiar, sino pensar, reflexionar y tomar decisiones conscientes sobre nuestro propio docente. Entonces, el docente es un guía fundamental, pero el estudiante es el que se comprometa, tiene que comprometerse, tiene que motivarse, tiene que ser organizado para lograr sus metas. Entonces, personalmente siento que todas estas lecturas me ayudaron a reconocer que debo ser más activa con mi estudio, aprovechar mejor las herramientas tecnológicas y tener pues más claro qué quiero aprender y por qué. Porque al final pues la verdad no solamente es como aprobar materias porque sí, sino crecer como persona, aportar a la sociedad y seguir aprendiendo para a lo largo de la vida. Muchas gracias. Vale, perfecto. Nelcy, gracias. Pues me parece muy importante la matriz de ella. Digamos que en la parte de los puntos de vista concuerdo con la mayoría de matrices porque nos, como que hacemos un análisis en la parte de cómo percibimos la lectura y cómo la podemos aplicar, pero no solo como docentes o en nuestra vida laboral, sino también como estudiantes de la UNAD. Entonces tenemos el doble rol y me parece chévere el punto de vista. No sé si alguien quiera hacer algún otro aporte o crítica. A mí me Sí, gustó también mucho. me parece muy chévere y que a pesar de que tiene mucho texto, ella fue muy concisa en lo que quería transmitirnos, o sea, como las ideas principales que ella encontró en el texto. Sí, exacto. Iba a decir así que fue muy conciso, sí, al grano, muy con los aspectos relevantes. Realmente sí me parece una matriz muy enriquecedora que nos muestra todo a la primera. Vale, compañeros, muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a exponer o a socializar rápidamente la matriz que yo realicé. En un momento, entonces, el primer texto que seleccioné es el de aprendizaje autónomo. Yo, digamos que coloqué los principales temas como yo los percibí, son los que vemos en pantalla, que es el aprendizaje y cómo aprendemos, factores relacionados con el aprendizaje y aprendizaje autónomo. Los principales temas, los planteamientos, se definen las características esenciales del aprendizaje, memorizar, entender, adaptar, asimilar, se esbozan los procesos necesarios que se requieren en el aprendizaje, también se presentan las técnicas de estudio eficaces en la actualidad, estrategias de aprendizaje y su importancia en la profundización de un tema específico como por ejemplo el mapa conceptual. Para mí el propósito de los autores en este texto es, mm, de acuerdo con las ideas, métodos y estrategias implementadas a lo largo de la historia del tema del aprendizaje, se nos presentan definiciones, características, factores y herramientas que son esenciales conocer para definir y aplicar en el proceso de aprendizaje actual, perdón. Los autores nos dan una serie de conceptos y pautas aplicables que hacen parte de las herramientas contemporáneas en educación, cuyo propósito es definir clara y concisamente los procesos que se tienen en cuenta para un aprendizaje adecuado. Y bajo mi punto de vista, este texto me dio algunas herramientas y conceptos que no había tenido en cuenta hasta el momento. Me ayudó a ver desde otra perspectiva el papel del docente, el profesor como guía y sobre todo como parte de motivación del estudiante. El segundo texto que yo seleccioné, o en el siguiente orden, son las didácticas en la educación superior. Los temas los catalogué como los cuatro temas que vemos en pantalla. Concepto de didáctica, que es la didáctica universitaria, algunos modelos didácticos y ambientes virtuales de aprendizaje. La propuesta o el planteamiento de cada tema. Se propone el concepto de didáctica como proceso de interacción continua entre el que enseña y el que aprende, la importancia de la buena implementación en el aprendizaje en ambientes virtuales, diferencia entre modelos didácticos tradicionales y actuales, e importancia de trabajo colaborativo y del trabajo autónomo como bases de una didáctica adecuada. El propósito para mí del autor, por medio de este trabajo de investigación, ya que como tal es un trabajo, una investigación descriptiva, los autores muestran las estrategias didácticas que usan los docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación, el impacto que tiene el uso de la didáctica aplicada de manera adecuada, qué factores se deben mejorar y en qué medida se puede maximizar el impacto del uso de didácticas en entornos virtuales. Bajo mi punto de vista, los recursos didácticos en la actualidad son indispensables en la educación virtual, desde, bueno, infundir en el estudiante el trabajo en grupo y la investigación autónoma son herramientas idóneas para promover la reflexión continua del estudiante por medio de este proceso retrospectivo. Descubre la utilidad de los medios tecnológicos, cómo usarlos a su favor en los procesos de aprendizaje. La autonomía crea una necesidad de recursividad y de manera práctica encontramos filtros y métodos cada vez más óptimos para aprender, asimismo reconocer cuáles son mis aptitudes de manera de aportar significativamente en labores grupales. Entonces, para mí, digamos que esta lectura me ayudó a incentivar en los estudiantes o en los aprendices esa autorreflexión, digamos que es como una parte previa para mí de la metacognición, esa autorreflexión para mirar de manera autónoma cómo estoy aprendiendo y en un trabajo colaborativo cómo puedo aportar y qué debo aportar. El tercer texto es la competencia de aprender a aprender en la universidad. Los temas los catalogué en cuatro temas: competencias universitarias en el siglo XXI, gestión de conflictos, competencias de aprender a aprender y proceso ejecutivo de aprendizaje. Los planteamientos, competencias genéricas y transversales, importancia de la competencia de aprender a aprender, antecedentes de aprendizaje estratégico, dimensiones de la competencia de aprender a aprender, psicología cognitiva, enfoques sociocognitivo de aprendizaje autorregulado. Para mí, digamos que el propósito de los autores es bueno, proponen un modelo
para la competencia de aprender a aprender, la cual es fundamental para los procesos cognitivos de los estudiantes. Y el modelo está basado en las dimensiones cognitivo, metacognitivo, afectivo, social, ético. Se establece un marco teórico con las descripciones básicas de los términos relacionados. Se enmarca la importancia del aprender a aprender en la actualidad y como enfoque principal de los grados universitarios. Bajo mi punto de vista, eh, pues digamos que vi la importancia de la regulación y estandarización de esta competencia de aprender a aprender. Y el enfoque en el texto está a nivel universitario, pero yo digo que debería estar a nivel de básico secundaria también, que los aprendices, los estudiantes se den cuenta de la importancia del reconocimiento de cómo ellos están adquiriendo los conocimientos, cuáles son válidos, cuáles no, y cómo podemos hacer un filtro de los que son más preponderantes. El siguiente texto, modelo de estrategias de aprendizaje autónomo para el pensamiento crítico y creativo en estudiantes de educación primaria. Los temas, concepto de aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, perdón, pensamiento creativo, diagnóstico de nivel de desarrollo de pensamiento, fundamentos teóricos y antecedentes para elaborar el modelo de estrategias de aprendizaje. Y los principales planteamientos, motivación, regulación, dimensiones del pensamiento crítico, lógico, divergente, convergente, visual, directo, filtros de información que son análisis, inferencia, evaluación y toma de decisiones. Para mí los propósitos de los autores, bueno, por medio de un estudio de investigación, este también es un estudio mediante observación directa y encuesta diagnóstica, proponen diseñar un modelo de estrategias de aprendizaje autónomo para desarrollar el pensamiento crítico y creativo en estudiantes de grado quinto. Se revisan antecedentes, teorías útiles contemporáneas para abordar la pregunta de investigación. Bajo mi punto de vista, digamos que hay sobre todo en la educación básica primaria, prácticas pedagógicas ya obsoletas, digamos que eh, la transmisión de conocimientos y la memorización de manera sistemática ya como que no tienen sentido en la educación actual, y las nuevas técnicas de aprendizaje pueden servir para el desarrollo óptimo de los niños jóvenes, sobre todo el pensamiento crítico y creativo. Estos van de la mano. Entonces, mm, lograr un bienestar en el aprendizaje, asimismo, la seguridad y autoestima necesarios para los estudiantes. Y sobre todo una gestión de las emociones, lograr aprender de manera adecuada en cualquier espacio y de manera autónoma, regulando los procesos mentales. El último texto es herramientas tecnoeducativas del siglo XXI, fortaleciendo competencias digitales docentes para la enseñanza y el aprendizaje. Los temas, como yo los dividí, son el rol del docente en el siglo XXI, rol del alumno del siglo XXI, competencias docentes, herramientas colaborativas de gamificación. Los planteamientos son teorías de aprendizajes, constructivismo hoy en día, entornos de trabajo de las TICs, funciones metodológicas, orientativas, orientadores, competencias de formación, competencias pedagógicas, competencias culturales, lo que es el e-learning, M-learning, T-learning, B-learning. Entonces, para mí el propósito de los autores es que realizan un análisis de las competencias tanto de los alumnos como de los docentes, se muestra la importancia del uso de las nuevas tecnologías, el uso del correo, de edición de videos, blogs, plataformas en línea, herramientas digitales para la representación. Se enmarcan y se mencionan también las teorías constructivistas, como por ejemplo el papel activo de los estudiantes y docentes y cómo se pueden complementar por medio de las tecnologías. Y bajo mi punto de vista, efectivamente, con las tecnologías emergentes, pues se ve, llamémoslo así, un reto y un desafío de cómo podemos usarlas a nuestro favor. Yo digo que no verlas como un enemigo ni como un obstáculo, ya que todas las herramientas tecnológicas desde el Internet depende del uso que le da y cómo nosotros podemos enseñar a usarlo o a utilizarlo. Entonces, debemos ver estas herramientas como unos aliados desde la inteligencia artificial, desde la gamificación, todas estas plataformas de aprendizaje por medio de videojuegos, eh, poderlas usar como nuestros aliados y poder percibir los resultados y el impacto que tienen en los estudiantes. Entonces, esta es
la matriz, la socialización de mi matriz. Entonces, compañeros, no sé si sea pues necesario hablar de la matriz final, cómo lo vamos a realizar. Yo aprovecho para hablar sobre tu matriz. También me parece que es una matriz muy completa. Comprendo que los temas son súper extensos, pero igual me llama la atención cómo relacionas la matriz con, pues, con nuestras actividades, con la realidad de cada uno y cómo también lograste condensar un poco. Yo me extendí un mundo, pero viendo el ejemplo de Nelsi y el tuyo, digo que me parece muy chévere condensar así la información y ojalá pues podamos llegar a a un, a una buena estrategia para hacer la matriz grande. Sí, es que yo vi un dilema ahí, ya que digamos que el documento del tutor nos solicitaba ciertas cosas específicas de la matriz y pues no sabía yo qué tanto extenderme o qué tanta brevedad podía manejar. Entonces, digamos que para mí las columnas de lo que son autores, principales temas, principales planteamientos, digamos que lo podemos eh, consolidar con todas las matrices que tenemos, que creo que son parecidas, ¿no? Y ya lo que podríamos cambiar o entrar como a modificar serían los propósitos del autor y la posición del lector frente al texto, que serían los puntos de vista de cada uno de cada lectura. Sería entonces crear la nueva matriz con las dos primeras columnas y en Drive lo vamos alimentando cada uno desde lo que tenemos en nuestras matrices. Sí, compañeros, estoy de acuerdo. Porque pues sí, hay información que tiene como la misma secuencia, entonces pues sí, pienso que hacerle las dos columnas y, ¿no? Y vamos retroalimentando y vamos complementando. Bueno, pero vamos a hacerlo, ¿cómo me explico? Em, sobre el mismo texto, vamos a colocar todos lo que tenemos, por ejemplo, no sé, todos tenemos el mismo texto X. Vamos a colocar todo lo que tenemos, cada uno sobre ese texto. Pues perdón, perdón. O vamos a elegir, por ejemplo, no sé, un texto de cada uno y vamos a colocar cada uno lo que tenemos, o sea, lo que cada uno hizo, elegir cada uno un archivo diferente. Y pues lo que dice Luis sí me parece o bueno, no sé si fue Luis o quién fue, perdón, de colocar las dos primeras columnas. Eh, no, pero bueno, con base en lo que acabo de decir, si tomamos esa opción, si no, no hay problema, eh, se colocaría el punto de vista de la persona que lo hizo. Ya, entonces, sería como básicamente copiar y pegar cada uno lo de un texto. Pero pues no sé si les parezca bien eso. O definitivamente tomamos, eh, no sé, no recuerdo según la guía cuántos autores debemos colocar en la matriz final. No lo recuerdo. Mm, sí, por ejemplo, son mínimo 4. Entonces, si vamos a coger entonces cada uno y vamos a colocar lo que cada uno vio, pero sin repetir lo que los demás ya hayan colocado, ¿sí? No sé si me hago entender. O sea, la idea es como no complicarnos mucho a la hora de hacerlo.
Entonces, por eso, pues propongo que cada uno elija un archivo, un texto, perdón, y colocar eso en la matriz. Sí, porque por decir, yo creo que todos tenemos a Crispín Bernardo, ¿cierto? Entonces, no sé, podríamos coger, listo, tenemos ese tema. Y entonces, bueno, no sé, sacaron los temas y bueno, yo pienso, no sé, podemos coger la de Luis y vamos mirando, Luis puso esto y yo tengo esta parte que no la tiene, entonces yo la pongo, ¿sí? Y entre todos hacemos como una posición del lector. Entonces no es la posición está la posición del lector de Luis, pero se complementa con todos, o sea que entre los 5 hagamos una sola posición. Listo, pasamos esa. Entonces, no sé, si hay alguno que tiene otra referencia que no tengamos nosotros o que esté ahí, pues la ponemos, ¿sí? O sea, si son 5 lecturas las que nos dieron en la guía y tenemos 4 de las 5 y tenemos algunas diferentes, se pueden ir poniendo, pero las que están se pueden ir complementando con lo que cada uno tiene sin tratar de no repetir. Sí, es que yo digo que lo importante, creo que de la matriz general que vamos a realizar, lo importante sería la última columna, que son la posición del lector, que somos nosotros, o nuestros puntos de vista. Entonces tenemos puntos de vista parecidos, pero sí hay diferentes opiniones. Entonces, pues yo estoy de acuerdo con las dos, con lo que están proponiendo las dos compañeras. Me parece bien si cada uno selecciona un texto, o también me parece bien que entre todos alimentemos cada uno de los textos, de las columnas de cada texto. A lo que yo digo es que no, digamos que las 2 o 3 primeras columnas, eh, dejarlas como lo más breve posible, ya que pues no deberíamos de pronto dedicarle tanto tiempo, perdóneme la expresión, que son, la primera columna son los autores, la segunda son los principales temas. Yo lo hice de una manera muy general, no sé si están de acuerdo conmigo. Y los planteamientos de cada tema. A mí me gustó los que hizo la compañera Karen y los que hizo la compañera Nelcy. Entonces se podrían ir consolidando estos. El propósito del autor. Entonces, digamos que para mí el dilema es que si yo dejo una matriz como la base y empezamos a alimentarla ahí, dejamos un documento en línea, pero tendríamos que comunicarnos constantemente para mirar si estamos de acuerdo todos, si se va dejando así como se va alimentando la matriz. Yo tengo una idea y perdóname Luis, te interrumpo un poquitico, eh, escuchándolos y uniendo todo. Me parece súper la idea de que nos repartamos, porque de todas maneras son varias lecturas y algunas muy extensas, y que con esa división formemos la matriz, o sea, la base, ¿sí? Entonces, para un ejemplo, digamos, yo tomo la lectura, solo es un ejemplo, yo tomo la lectura de Crispin, ¿sí? Entonces yo monto todo, monto toda la matriz con eso. Y Nelsie tomó la de didácticas de la UNAT. Entonces ella pega toda esa parte de ella. Joana tomó la de tecnologías. Y así cada uno y montamos todo. Y luego pasamos a la posición del lector y cada uno alimenta esa parte. O si ve que le faltó alguito alguna, pone lo que le hace falta. Creo que te entendí y me parece perfecto. A mí también Sí, me a mí parece eso. también me parece bien. Es decir, nos Entonces, distribuimos, son 5 lecturas y somos 5 participantes. Nos distribuimos las 5 lecturas, cada uno sube la que le corresponde a cada uno, y ya después entre todos vamos la retroalimentando posición. o modificando exactamente la posición Ujú. del lector. Me parece Y si bien. vemos que falta alguito, pues lo ponemos ahí, vamos leyendo y vamos ayudándonos. Ujú, me parece, compañera. No sé si alguien quiere escoger tema, lo hacemos a la suerte, como quiera. Bueno, pues yo no sé, creo que cada uno podemos elegir. Yo podría elegir el de al desarrollo de la creatividad de los estudiantes de primaria.
que es el de Inés Varías, si no estoy mal. Perfecto. Yo quiero el Voy a ir poniendo en el grupo para que recordemos quién tiene cuál. Entonces, Así yo iba a hacer lo mismo. Acá por el entonces Marcela, Inés Varías, voy a poner, ¿sí es así? Sí, Listo. ¿Quién sigue? Yo quiero el de Bolaños, Joana Bolaños Jurado, Bolaños Jurado. didácticas en la educación superior. Vale. Listo. ¿Quién sigue? Nos queda el de Crispin, que es el mega largo. Nos queda Yo ya estoy, el compañera. de... Es que en ese momento se me fue como el internet y no sé si me alcanzaron a escuchar. Yo No, no quería te escuché. ¿no? El de Crispin. Ah, ok. Sí. Entonces, Dale. Nelsie. Crispin. Y... Chun, chun, chun. Faltaríamos Luis y yo. Queda el de yo haría el de el de, Paredes, Paredes. ¿O cuál vas a hacer tú? sí, como quieras, no hay problema. Sí, Iba a yo. mencionar que queda el de herramientas tecnoeducativas, que es el de paredes, y el otro es el de la competencia de aprender a aprender, como quieras. Dale, yo cojo el de Paredes, Paredes, entonces. Luis. Competencia, aprender, aprender. Aprender. Paredes. Herramientas tecnoeducativas. Listo. Ahí lo acabo de enviar al grupo. Ujú. Vale, Entonces ya compañera. quedaríamos para que en el Drive montemos la base y ya, no sé si nos damos un tiempo, y que, no sé, mañana a las 12 ya esté montada o antes o después y sabemos, bueno, a partir de esa hora ya podemos empezar a leer y a complementar las otras. pues bueno, lo que hacemos es coger cada una de las matrices y tomar la información del mismo archivo sin repetir, ¿sí? Es eso. Ujú. Vale. Listo, entonces creo que así ya quedamos, ¿no?